Si no tenemos un lugar seguro, estaremos expuestos en nuestra vida. El mundo es un lugar inseguro para poner nuestra confianza en alguien o en algo. Es un lugar inseguro para poner nuestra confianza. No podemos poner nuestra confianza en gobiernos, no podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales, no podemos poner nuestra confianza en la diversión. Todos, hermanos, todos, de una manera u otra, hemos puesto nuestra confianza en refugios falsos, en refugios ilusorios. Dicho de otro modo, hemos ido tras un espejismo. ¿Cuántos no hemos ido tras los bienes materiales pensando que allí está el refugio de nuestras vidas? ¿Cuántos nos hemos ido tras un mejor y un próspero futuro, ya sea en este lugar o en otro país? ¿Cuántos nos hemos ido tras una filosofía de vida que resulta ser vana? Yo pudiera decir en esta hora que de la misma manera que el ojo no se sacia de ver, el hombre no cesa de buscar un refugio que valga la pena. Todavía muchos siguen buscando ese refugio. Todavía muchos están tras lugares, sitios, personas, entidades que les puedan ayudar en sus vidas para encontrar un lugar seguro. Pero buscan en lugares y personas equivocadas. Permítame dejarte claro algo en esta mañana relacionado con esta búsqueda, en la cual muchos de los que estamos aquí en esta mañana estamos inmersos, en la cual muchos de los que quizás están aquí en esta mañana han empezado. Pero permítame dejarte claro algo. No hay refugio como nuestro Dios. No hay refugio como nuestro Dios. Te lo dice alguien que tiene a Dios como refugio en su vida. Alguien que estuvo refugiándose en muchas cosas, en muchas personas, pero no en Dios. Alguien que tuvo el orgullo de creer que en él mismo estaba el refugio para su vida. La conclusión fue: no hay refugio como nuestro Dios. Quizás quieras disfrutar de este refugio si no lo tienes. Quizás quieras seguir disfrutando de este refugio que ya tienes. Para ambos deseos, creo que necesitas al menos 3 cosas. Necesitas confiar en Dios. Necesitas conocer la obra de Dios a favor de los que confían en Él. Y necesitas saber las promesas de Dios para los que confían en Él. Porque no hay refugio como nuestro Dios. Vamos a ver que este salmo nos habla de estas 3 cosas. La confianza en Dios. Nos habla de la obra de Dios a favor de los que confían en Él. Y nos muestra las promesas para aquellos que confían en Él. Mire la primera estrofa de este salmo, que la encontramos en los versos 1 y 2. La confianza en Dios. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Parece simple, fácil, pero no lo es. Confiar en alguien o en algo puede ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Podemos decir que confiamos solo usando las palabras, pero es mucho más que palabras. Incluso es mucho más que pensamientos. El salmista dice en esta estrofa de su canto:
algo bien simple, pero no significa que no sea profundo. Y por simple no significa que sea fácil, pero él resuelto dice, yo confío en Dios. El salmista lo dice que es lo que él hace. Mire la expresión final de la estrofa, mi Dios en quien confío. Para el salmista esto es algo que está en su corazón, es algo que forma parte de su vida, es algo que lo caracteriza en todo tiempo. Fíjese cómo dice, yo sé que eso en su Biblia dice, confiaré, pero la idea que transmite el salmista es, vivo confiando en Él. O sea, yo confío en Él, yo me mantengo confiando en Él. La idea tiene que ver, hermanos, con abandonarse al cuidado de otro, o como cuando te pones en el regazo de otro. Dos imágenes asaltan nuestra mente cuando leemos esta estrofa: abrigo y sombra, refugio, fortaleza. La primera tiene que ver con un lugar donde hay cuidado, con un lugar donde hay descanso. La segunda tiene que ver con algo mucho más claro en el sentido de protección, refugio, fortaleza, mi castillo, mi muralla, aquello que está en derredor mío para protegerme. Hermano, la confianza del salmista en Dios es tal que pudiera ser comparado como cuando tú atraviesas o estás pronto a pasar algún tipo de vicisitud o de peligro y viene alguien y te protege completamente para que atravieses esa experiencia. Esa es la imagen, mi sombra, mi refugio, mi fortaleza, mi abrigo. Esa es la idea. Saben, cuando yo era niño, bien pequeño, aunque siempre he sido pequeño, pero más pequeño todavía, recuerdo en mi infancia que quería pasar hacia el otro lado del río, pero no tenía ni la capacidad ni tampoco la habilidad para hacerlo, y mucho menos el atreverme a pasar el paso del río, que era peligroso. Pero recuerdo muy vívidamente que mi familia, mis tíos, me tomaban, me ponían sobre sus espaldas y cruzaban conmigo el paso del río. Y yo llegaba al otro lado sano, salvo, porque ellos se habían dispuesto a protegerme sobre sus espaldas, a que pudiera descansar sobre sus lomos y atravesar aquella situación seguro. Esa es la imagen que el salmista, cuando el salmista dice yo confío en Él, déjame dejártelo claro, es eso, es descansar sobre las espaldas de alguien y estar dispuesto a que te lleve. A que te lleve por lugares difíciles, por lugares escabrosos, por lugares complicados, pero esa es la imagen que está trayendo el salmista cuando dice, yo confío en Él, yo confío en mi Dios, estoy dispuesto a ponerme sobre sus espaldas y dejar que Él me guíe y dejar que Él me lleve, porque yo entiendo que en Él hay refugio, hay seguridad, hay protección. Así que el salmista llega a esa conclusión: yo puedo confiar en Dios, yo confío en Dios, o sea, yo quiero confiar en Él porque no hay nadie como Él. Él es mi Dios. No existe nadie tan confiable como mi Dios.
Pero si no ha quedado claro todavía en nuestra mente, permítanos mostrárselo, porque esto fue una realidad de la nación de Israel. Cuando el salmista expresa esto en este salmo, no solamente lo está haciendo individualista, lo está haciendo corporativo, lo está poniendo en términos de toda la asamblea de Israel. Porque toda la asamblea de Israel experimentó a Dios como refugio, a Dios como protección, a Dios como abrigo, a Dios que como un águila extiende sus alas, su plumaje sobre Israel y lo protege y lo cuida. Porque si no hubiese sido así, nosotros no estuviésemos aquí. No hubiésemos estado aquí, hermanos. Tú y yo no estuviésemos sentados hoy alabando a nuestro Dios por su cuidado, por su refugio en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 al 14. Y note lo que Moisés, bajo la inspiración de Dios, le dice a este pueblo que está en el desierto. El pueblo que recibe Deuteronomio está en medio de un desierto. Ya han salido de Egipto, han pasado el Mar Rojo y ahora están en medio del desierto, prontos a entrar a la tierra prometida. Lo que les falta no es nada para entrar. Y allí ellos reciben el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Note del verso 9 en adelante: pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas, los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo vio, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo. Le hizo gustar la miel de la peña y el aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de raza de Basán, y muchos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de uvas bebiste vino. ¿A quién le está diciendo esto Dios? A su pueblo. Su pueblo puede mirar en retrospectiva y decir: yo soy la evidencia de esto. Dios ha cuidado nuestra vida. Dios nos ha protegido en nuestra vida, en nuestro peregrinar por este desierto. Estamos pronto a la tierra prometida y hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Dios ha cuidado nuestra vida. Dios los cuidó, Dios los guardó, Dios los guió. Hermanos, el salmista dice que él confía en Dios. El salmista dice que él es su refugio, que es su castillo. Hermanos, ¿confías en Dios? ¿Descansas en Él? ¿Puedes decir con todo tu corazón: yo confío en mi Dios? ¿Puedes dejar a un lado todas estas cosas que tratan de capturar tu mente, tu vida, y decir entonces: yo confío en Dios? ¿Puedes afirmar: mi Dios, en ti yo estoy confiando? Tengamos cuidado. Es muy fácil confiar en otras cosas hoy y no en Dios. Es muy sutil que deslicemos nuestro corazón y nuestra devoción a muchas cosas hoy y no a nuestro Dios. Si el Señor es la persona más confiable en quien nosotros podamos encontrar refugio, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué? Saben, el salmista, a pesar de que dice que Dios es su refugio,
Al menos no detalladamente nos dice de su experiencia, ni qué fue lo que lo llevó allí, ni siquiera bajo qué circunstancias específicas se encontraba. Pero ¿quiere saber de alguna manera algunos detalles al respecto? ¿Cómo fue que el salmista llegó allí? El salmista nos deja ver al decir que es en Dios en quien está la protección, o dicho de otra manera, Dios protege la vida de su siervo. Es por eso que habiendo entendido nosotros que solamente o haber experimentado el hecho de saber de que la confianza se debe poner en Dios, nosotros podemos ver también en el Salmo que hay una obra de parte de Dios a favor de los que confían en Él. Hay algo que Dios hace a favor de aquellos que ya expresan claramente: yo confío en Dios. Yo tengo a Dios como mi refugio. Yo tengo a Dios como mi protección. Y en los versos del 3 al 13 encontramos la segunda estrofa de este salmo diciéndonos la obra de Dios a favor de los que confían en Él. Hermanos, el dilema en la vida, la cuestión en la vida, no es tanto lo que atravesamos en ella, no es tanto lo que pasamos, sino con qué y quién lo pasamos. A veces tus reclamos en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, no es la situación en sí, sino tu soledad, tu caminar solo, no tener una garantía cuando caminas en medio de esas situaciones tan difíciles, no tener a alguien de tu lado que haga por ti, no tener a nadie que protege tu vida, no tener a nadie que haga algo. Tu alma grita: hagan algo por mí. Y a veces cuando vertimos nuestras palabras y le decimos a otro, lo que está tratando de decir de verdad nuestra vida es: quiero que me ayudes. Y se puede expresar de muchas maneras: entendiéndome, estando a mi lado, acompañándome, dándome un consejo. Miren esto, hermanos, la vida se caracteriza por problemas, situaciones, circunstancias adversas. Nadie en esta habitación, nadie en este lugar puede levantar la mano y decir: yo no tengo situaciones difíciles en mi vida. No hay nadie que pueda hoy, en esta mañana, decir que no ha pasado por escasez, decir que no ha pasado por peligros, decir que no ha pasado por enfermedades. Todos. Pero saben, el salmista, la concepción que tiene el salmista de Dios no es un Dios pasivo, es un Dios activo. Es un Dios que está vivo, es un Dios que obra, es un Dios que actúa, es un Dios que siempre trabaja. No es como algunos, yo diría la gran mayoría de nosotros, pero mucho más, no es como los falsos dioses que no hacen nada. El salmista sabe que Dios no ha sido indiferente a su vida. Y note dos cosas que quiero resumir todo lo que él dice. Él dice que Dios libra. Cuando usted lee los versos a partir del 3 en adelante de este salmo, se va a dar cuenta que claramente él dice: porque él libra del lazo del cazador, de la peste mortal, con sus plumas te cubre, bajo sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Todo eso, no temerás el terror de nocturno y todo lo que empieza a decir. Pero lo que está tratando de demostrarnos es que Dios libra. Dios rescata, Dios saca del momento difícil. Y note, para que vea, que debido a eso es que Él exhorta a no temer. ¿A no temer a qué? A no temer a peligros ocultos, peligros que puedan venir, que no están, vamos a decir, a la vista humana, peligros espirituales
que nosotros no podemos percibir. Aún de esos peligros Dios libra. Nosotros no podemos conocer la profundidad del mundo espiritual que nuestra mente y nuestra vista no puede percibir. Pero el salmista dice que a pesar de todo eso, Dios libra aún de esos peligros ocultos. Y la imagen que da es la imagen de algo en las tinieblas, algo que viene en la oscuridad, algo que la vista humana no puede percibir, al menos si Dios no se nos revela. Hermanos, nosotros estamos informados por la palabra de Dios que hay un mundo espiritual de maldad. Hay un mundo que hay una batalla que se libra en el campo de la visión oculta, de la visión oculta del hombre. No lo puede percibir, nosotros no podemos ignorarlo. Nosotros los bautistas a veces pasamos por alto esto y pensamos que no hay un mundo espiritual que se está librando una batalla. Es verdad que hay otras denominaciones que hacen mucho énfasis y se pierden de la realidad objetiva a veces y van más allá y todo es un demonio, todo es una de eso espiritual y ya no hay pecado, ya lo que hay son demonios. Pero vamos a buscar el equilibrio bíblico. Aquel que Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Aquel que Pablo exhorta a la iglesia a decir, pónganse la armadura de Dios para estar, pues, preparados para enfrentar esta batalla espiritual. Entonces, la confianza donde está, la obra que hace Dios a favor de su pueblo es librar esa batalla. Hermanos, el salmista claramente exhorta a no temer, específicamente a no temer a esos peligros ocultos, a esos peligros ocultos que vienen. No lo ignoramos, pero no tenemos que temer, porque Dios libra. Usted no puede irse de aquí temiéndole al diablo, pero no lo puede ignorar tampoco. No le vaya temiendo a los demonios, pero no lo ignores. Hay muchísimos demonios, hay muchísima maldad oculta, pero de todas ellas Dios libra. Y hay otra cosa que dice también el salmista, que exhorta a no temer, dice a peligros muy evidentes, o peligros que flechas que vuelen de día. Mira la imagen, atrape la imagen para que vea. No se case con lo literal, porque si no, no va a entender el salmo. La idea tiene que ver con cosas que puedan venir a atropellar la vida de uno, la vida del salmista en primera instancia, la vida de Israel, como aquellos peligros evidentes que se manifiestan en el horizonte. Pero de ellos aún Dios libra. El salmista tiene una confianza en Dios porque ese es el obrar de Dios. Dios obra, Dios libra. Y en lugar de temer, él dice claramente a partir de los versos 7 al 10 que se debe confiar en Dios. Mira el verso 9, hermanos. Porque ha puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. O sea, el salmista está confiado. Y en lugar de temer, hay que confiar. No importa lo que pasa alrededor de uno. No importa lo que suceda. Fíjense cómo él dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Dios sigue librando. Dios sigue librando la vida de sus hijos. La vida del salmista. Dios lo hace también buscando a los enemigos. Porque ahí mismo lo está diciendo. Con tus ojos mirarás, verso 8, y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, caerán 1000 y 10,000. Todo esto lo que está haciendo el salmista es trayendo a la mente del pueblo de Dios el recordatorio claro de lo que sucedió en la Pascua en Egipto, cómo Dios libró a su pueblo, cómo Dios protegió a su pueblo de todas aquellas plagas y finalmente de la muerte de los primogénitos. Pero también es un recordatorio del cruce del Mar Rojo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso ha sido una realidad en el pueblo de Dios. El pueblo había venido de Egipto
y el ejército de Egipto venía tras él. Ellos no tenían ninguna posibilidad de ganar. Ellos solamente tenían una sentencia de muerte decretada. Van a morir y no tienen escapatoria. Pero es ahí donde vemos el poder de Dios, que es consistente con lo que Él habla y lo que Él dice. Con su palabra, yo los libro. Esa es la obra que el salmista también ve, que Dios libra. Porque ellos habían experimentado esto. Y ahora está usando este canto en la nación de Israel para alentar sus corazones. Para decir, ¿ustedes confían en Dios? Bueno, miren las obras que Dios hace. Dios libra. Pero no solamente libra, también Dios protege. Cuando usted ve los versos 11 al 13, lo que nos muestra es protección de parte de Dios. Dios protege, hermanos. No estamos desamparados, no estamos al descubierto, no estamos sin armadura, no estamos sin un castillo fuerte, sin una roca firme. Estamos protegidos. ¿A qué tenemos que temerle? El salmista es claro y dice, Él protege porque envía a sus mensajeros. Él protege porque está pendiente de la vida. Él protege porque guía. Él protege porque da la victoria sobre los enemigos. Note todas estas imágenes en esta estrofa del verso 11. Pues darás orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás el cachorro de león y al dragón, dice. Pero básicamente es a la serpiente. Todo esto está mostrando la protección de Dios con sus mensajeros, al estar al tanto de la vida, al estar guiando y al estar dando la victoria sobre los enemigos. Hermanos, los que confían en Dios experimentan su cuidado, experimentan su protección, experimentan su acompañamiento. Realidad que experimentó Israel en su caminar con Dios. Realidad que experimentó el autor del Salmo. Realidad que experimentamos nosotros todos los días de nuestra vida, desde el momento en que hemos creído hasta el día actual. Pero quizás algunos, muy legítimamente en esta mañana, digan, yo no siempre he experimentado el cuidado de Dios. Yo no siempre he experimentado la protección de Dios. Yo no siempre he experimentado el acompañamiento de Dios. Y déjame decirte algo. Yo tampoco. Yo tampoco. Muchas veces, en medio del desastre, me he preguntado, ¿dónde está Dios? Muchas veces he orado a Dios por una enfermedad de alguien y todavía esa enfermedad sigue. Muchas veces he esperado la ayuda de Dios y no la he visto. Pero déjame decirte dos cosas al respecto. Primero, la experiencia humana no siempre es la norma absoluta para afirmar el cuidado de Dios. Dios puede, y lo hace, cuidarnos sin darnos cuenta de lo que Él lo hace. Dios puede y lo hace y te cuida aunque tú no te percibas como cuidado. Un día, si Dios quiere, porque tampoco podemos manipular a Dios, nos revelará aquel momento en el cual nosotros estuvimos pensando que no nos cuidaba, cuando era el momento en que más nos estaba cuidando. Segundo, el cuidado y protección de Dios es mucho más amplio y profundo de lo que podemos percibir o experimentar en nuestras vidas. Tu visión es limitante. La manera en la que percibes tu mundo es bien pequeño. No pretendas tratar de regular a Dios a tu perspectiva, porque Dios traspasa tu visión, traspasa los tiempos, traspasa las épocas, no está sujeto a tu situación ni a la situación de nadie.
eres libre. Y es soberano. Y aunque te dije dos cosas que te iba a decir, te tenía una tercera. En modo de pregunta. ¿Qué tal si su cuidado y protección no es en última instancia respecto a ti, sino de alguien más? ¿Qué tal si el cuidado y la protección de Dios no se refieren a ti, sino se refieren a alguien más? Quiero que vayas conmigo a los versos 11 al 13. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿A quién estará verdaderamente haciendo referencia al salmista? ¿A él? ¿A Israel? ¿O a alguien más? Yo creo que puede haber estado haciendo referencia a Israel, a él, pero mucho más, a alguien más. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 4. Y voy a tener paciencia para que usted pueda encontrarlo en la Biblia. No estoy apurado. Y ustedes tampoco. Y quiero que empecemos a leer. Ustedes saben que este es un pasaje muy conocido, la tentación de Jesús. Y miren el verso 5 en adelante. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó: también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Es alguien que va más allá del salmista. ¿A quién está aplicando el salmo el diablo? A Jesús. Jesús, sencillamente el diablo está usando de una manera con pinza la Biblia, de manera errada la está usando, porque quiere persuadir a Jesús de tentar a Dios. Pero quiero que mires también la perspectiva un poquito más profunda, porque lo que está haciendo el autor del Evangelio es mostrándonos que el Salmo tiene que ver con Jesús. Y es Jesús el que tiene la protección de Dios. Es Jesús el que tiene el cuidado de Dios. Es Jesús el que es acompañado por Dios. Y aunque esa no es la manera legítima en la que el diablo lo usa, nos deja ver que es Jesús. Porque fíjate cómo le dice: hay algo escrito acerca de ti. Dios va a hacer algo contigo. Él va a mandar ángeles y te van a cuidar para que tu pie no tropiece. Él te va a cuidar. Lánzate de aquí. Y lo que dice es verdad. Pero la manera en la que lo está usando es equivocado. Le está instando a él para que tiende a Dios, para que no espere en la gracia de Dios, el cuidado de Dios, sino para que se lance al peligro y que once decirle: Dios, encárgate de mí. Y por eso él está usando mal, pero no está diciendo una mentira. Porque cuando termina este tiempo de prueba de Jesús, versículo 11, ¿qué dice? Note lo que dice el verso 11 de Mateo, del capítulo 4. Entonces el diablo le dejó y al instante, ¿qué pasó? Unos ángeles vinieron y lo servían. Entonces se cumple este salmo, porque a pesar de que de la manera ilegítima que el diablo trata de usar la palabra, lo cual no le recomiendo a nadie usarla fuera de contexto y para tentar a Dios, aún así, ahora Dios dice: esta es la manera en la que Dios actúa. Dios sí cuida a su pueblo, Dios sí cuida a su hijo, Dios sí cuida a su amado, y aquí estoy yo que me cuida, pero yo descanso en Él, espero en Él y confío en Él, porque al fin y al cabo
el verdadero Israel es Jesús. El verdadero Hijo de Dios es Jesús. Y fue el que verdaderamente fue cuidado por Dios. Hermanos, la obra de Dios a favor de los que confían en Él descansa en lo que hizo con Cristo. No hay ni habrá mayor obra que esta. No existe mayor cuidado y protección de Dios que la que le dio a Cristo. No se presenta mayor derrota de los enemigos que la victoria de Cristo sobre ellos en la cruz. ¿Existe algo más digno de confianza que nuestro Dios? Hermanos, confiemos en nuestro Dios, confiemos en la obra que ha hecho en Cristo a favor de nosotros. No dejemos que situaciones presentes o situaciones futuras nos hagan olvidar lo que ya el Señor obró en Cristo a favor de su pueblo. ¿Tienes temor del presente? ¿Tienes temor del porvenir? Como creyente te digo, sigue teniendo a Dios como tu refugio, como tu confianza. Nadie te va a separar del amor de Dios. Nadie, porque estás seguro, estás protegido en Cristo, porque Él protege a su Hijo y a todos los que en Él están. Por eso el autor a los Romanos, Pablo, dice en el capítulo 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, no hay nada, no hay condenación, estamos protegidos en Él. Y quizás si hay alguien aquí que no es creyente, déjame decirte esto, no sigas creyendo o confiando en los refugios de este mundo, en los refugios que te ofrece este mundo. Te lo digo, no vale la pena. Hay un solo refugio, hay una sola persona en la que puedes confiar, porque no hay refugio mayor que el que está en Cristo. Los demás son espejismos. Los demás son entretenimientos del diablo. Los demás son refugios que se presentan como seguros, pero que son administrados por el diablo. Los demás son refugios que se presentan como paraísos, pero solamente son una fachada. Detrás está el infierno. Tenga cuidado en dónde está poniendo su confianza. Nuestro Dios ha hecho todo en Cristo a favor de nosotros. Un pueblo que confíe en Él por causa de Cristo. Un pueblo que se deleite en Él por causa de Cristo. Un pueblo que aguarda las promesas de parte de Dios por causa de Cristo. Hay promesas para nosotros. Y si te preguntas, ¿cuáles son? Bueno, eso es lo que nos dice la parte final del Salmo. No solamente nos ha dicho que el salmista confía en Dios, no solamente nos dice cuál es el obrar de Dios a favor de los que confían en Él, sino que ahora nos va a decir en última instancia que hay promesas para los que confían en Él. Hay promesas. Los versos 14 al 16 nos hablan de esas promesas de Dios, de esas promesas del Señor a su pueblo, un pueblo que confía en Él, de hombres y mujeres de Dios que confían en Él. Para los que aman al Señor, para los que le conocen, para aquellos que confían en Él, hay promesas. El salmista lo deja ver. Las promesas de Dios están allí. Miren esta parte final del Salmo. Note las palabras: liberación, exaltación. Invocará, responderé. Rescataré, honraré. Saciaré y le haré ver o le mostraré mi salvación. Hermanos, recuerden que los poemas hebreos son diferentes a los nuestros. Y lo que el salmista está tratando de hacer aquí es entretejerte toda esta serie de palabras para llegarte a un clima. El clima es sencillamente la salvación. Le mostraré mi salvación. La idea tiene que ver, hermanos, con darte una liberación única. Tiene que ver con disfrutar de Dios eternamente. Esta salvación no es para todo el mundo y para cada persona a vida y por haber. Esta salvación es solamente para los que le aman. Porque lo dice Iván o porque lo dice cualquier hermano de Nueva Vida. No, porque lo dice la palabra. No solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Este salmo dice, porque en mí ha puesto su amor. Una condición.
Y dice también, porque ha conocido mi nombre. Y cuando terminas ahora, a esa persona que me ha amado, a esa persona que ha conocido mi nombre, yo le mostraré mi salvación. Entonces, no es a todo el mundo. Por eso la pregunta que siempre surge es, ¿amas a Dios? ¿Conoces a Dios? Eso encierra esa condición. Amar a Dios, conocer a Dios. Si hoy estás aquí y eres uno de los que aman a Dios y le conoces, esta promesa es para ti. Pero si eres uno de los que no aman a Dios, ni tampoco le conocen, esta promesa no es para ti. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo confiar en Él? Creyendo en Cristo. Juan 3:16 nos muestra esta llave maestra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no puede ser todo el mundo, sino cada persona que es representada en el mundo, naciones, personas de toda nación, personas de toda etnia, como también Apocalipsis nos muestra al final de la era, que nos da un cuadro de la salvación. No es toda persona habida y por haber, porque si Dios amase a toda persona habida y por haber, lo hubiese salvado en Cristo, porque no hay mayor amor de Dios que el que mostró entregando a su Hijo en la cruz, para salvar efectivamente a los que confían en Él, a los que le aman a Él. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo amar? Entendiendo que es en Cristo el que está el camino, la verdad y la vida. Entendiendo que cuando amo a Dios es porque fui amado por Él. Entendiendo que cuando conozco a Dios es porque fui conocido por Él. La Biblia es clara en este sentido. Nosotros no podemos amar a Dios si Dios no nos ama primero. Lo cual significa todo referente a Dios. Yo no puedo conocer a Dios si Dios no me conoció primero. Yo no puedo seguir a Dios si Dios no me buscó primero. Y usted puede hacer todo ese tipo de paralelismos y de comparaciones, hermanos. Confiemos en nuestro Dios siempre. En Él tenemos vida abundante. Amemos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Pon tu devoción en Él. Pon tu atención en Él. No dejes que las cosas de este mundo se interpongan en tu devoción con Dios. Decide poner todo tu amor en Jesús. Y déjame decirte que esto es bien importante en nuestra vida. Porque lo que dice el Salmo, porque en mí ha puesto su amor, es aquel que le mostraré la salvación. Aquel que le mostraré mi Salvador. Aquel que le revelaré al Jesús, a Mesías. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Lamentablemente, hermanos, hoy el cristianismo de actualidad está más enfocado en otras cosas, aman otras cosas por la manera en que dedican el tiempo, por la manera en la que se dedican a cuidar una filosofía cualquiera que sea, que amar a Dios. Tenemos que decirlo con vergüenza, hermanos. Queremos que Dios muestre la salvación, pero no amamos a Dios como debiéramos. Amamos más nuestras rutinas de vidas, nuestras filosofías de pensamiento para conducirnos en este mundo, nuestra forma de lidiar con nuestras cosas que a Dios mismo. El salmista termina diciendo que es a aquellos que aman a Dios en los que les muestra el Salvador, que les muestra la salvación.
y que disfrutarán de esa salvación porque aman a Dios. A veces pensamos que esta promesa se refiere solamente a la eternidad, pero déjame aclararle que se refiere también a la era presente. Mientras usted ama a Dios, le está mostrando el Salvador. Y va a seguir en ascenso mientras amas a Dios, porque eso es el amar a Dios y el estar Dios revelando su amor en la persona del Hijo. Implica conocer al Hijo todos los días de tu vida. Y ya desde el momento en que eso sucede en tu vida y que empiezas a evidenciar eso es claramente disfrutar de la eternidad. Ya, aunque todavía no completamente, no empieza a pensar fraccionadamente, pensando que eso es solamente para el futuro. Amar a Dios hoy implica que Él también te muestra esa salvación, esa eternidad, esa persona. Tienes que evaluar tu vida, tenemos que evaluar nuestra vida. ¿A qué le estamos dedicando más el tiempo? ¿Qué está atrapando nuestra atención? ¿Qué está atrapando nuestro corazón? Si no es Dios, arrepiéntete. Si no es Dios, abandona eso. O al menos empieza a trabajar en buscar a Dios. Porque para eso Dios se te ha mostrado, te ha puesto eso en su corazón. Hermanos, déjenme concluir. No digas con tus labios que Dios es tu refugio cuando vives refugiándote en otros lugares. Prefiero que no digas nada a que digas algo que es una mentira en tu vida. El mundo es muy agresivo de lo que parece. Está constantemente ofreciéndote refugios falsos. Nada de lo que ofrece este mundo se puede tener como de valor eterno. Miren, te ofrecen filosofías humanas que crecen con grupos y ahora que está el internet andando, más todavía. Como viven aquí, así también te fuerzan a vivir. No porque aquellos se pintan de esta manera, ahora todo el mundo pintando de esa manera. No porque aquellos guardan una determinada costumbre de vida y le ha funcionado, también tú tienes que vivir una costumbre de vida y les ha funcionado. Filosofías, diversiones, placeres contra naturaleza o entretenimiento del alma. Y yo estoy diciendo que es malo divertirse, pero tenga cuidado, porque a veces te divierten tanto, que la diversión viene a ser tu Dios. Paraísos terrenales que conducen al infierno eterno. Eso es lo que te ofrece este mundo. Nada de lo que ofrece el mundo, la carne y el diablo, es un refugio seguro para tu alma ni para mi alma. Sin embargo, lo que Dios es y lo que hizo en la persona de Cristo es suficiente para el descanso de nuestras vidas. Es suficiente para encontrar deleite. Es suficiente para estar seguro. Por eso vale la pena recordar lo que este salmo nos enseña. No hay un refugio como nuestro Dios. Así que reflexiona. Primero, en el nivel de tu confianza para con Dios. ¿Cuánto confías en Dios? Segundo, medita en lo que Dios hizo en Cristo para aquellos que confían en Él. Y tercero, entiende que las promesas de Dios no son para todo el mundo. Las promesas de Dios son para aquellos que le aman. ¿Estás amando a Jesús? ¿Estás viviendo para Él? La salvación, hermanos, la Biblia la muestra como algo que está presente y que se extiende hasta la eternidad. Como algo que está mezclado en cómo tú vives como creyente. Aquellos que dicen amar a Jesús, profesan amar a Jesús,
y viven amando a Jesús. Y es así como son salvos. Los salvados perseveran y perseveran porque son salvados. No se confundan. Y recuerde bien que no hay refugio como en Dios.